¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas a Diversión con Vinilos, tu canal de referencia para descubrir la mejor música. Hoy voy a presentaros el cuarto programa dentro de una serie de instrumentos musicales. Y en esta ocasión vamos a hablar de un instrumento realmente importante, pero que siempre se encuentra en un discreto segundo plano. Me estoy refiriendo al bajo eléctrico. El bajo eléctrico parece que no brilla en un grupo, como lo hacen las guitarras o los teclados, o su presencia rítmica parece que no es tan dominante como la de la batería. Sin embargo, el bajo es un instrumento esencial para sostener la arquitectura de las canciones, tanto desde el punto de vista rítmico como sobre todo armónico. O directamente, hay canciones que la melodía del bajo es la esencia del tema. Por ejemplo, a ver si os suena. O por ejemplo... Como veis, el bajo, bueno, es muy importante en un grupo. Un bajo, como digamos, tiene tres elementos principales: ritmo, armonía y melodía. Rítmicamente ha de sostener el compás y el tempo de la composición, lo que se llama el groove. Como armonía ha de crear y mantener la base armónica de la canción. Además, esa base armónica puede estar muy enriquecido, por ejemplo, lo que se llama el walking bass, con lo que además contribuye a crear las líneas melódicas. Y también, bueno, melódicamente como solista. A veces la línea melódica principal la puede llevar el bajo. O también puede tener solos destacados. En estilos como el jazz, el reggae o el funk, el bajo tiene una importante función melódica y solista. Bueno, ¿y de dónde viene el bajo? Vamos con un poco de historia de este instrumento. El bajo es un instrumento relativamente reciente, aunque históricamente ha habido instrumentos de cuerda pulsada con función de bajo, pues, por ejemplo, pues el archilaúd o la tiorba o el guitarrón. Estos instrumentos no poseían el cuerpo o el volumen suficiente para destacar en conjuntos instrumentales, especialmente con la llegada de la amplificación. Por ello, hasta prácticamente los años 50, la función rítmica y armónica la proporcionaba el contrabajo. El problema del contrabajo es que es un instrumento pues, que es muy voluminoso y muy pesado, y muchas veces incluso pues, no llega al volumen con instrumentos amplificados. Por eso se empezaron a valorar otras posibilidades. La solución que se ocurrió a algunos inventores fue utilizar la misma estructura de la guitarra, es decir, un instrumento que se pudiese tocar de manera horizontal en vez de vertical, de reducido tamaño, amplificable y que incorporase pues, los trastes, como veis aquí, para facilitar la afinación. Pioneros como Paul Tuchbach o Gibson sacaron los primeros modelos de bajo allá por los años 30, aunque el que se considera el inventor del bajo eléctrico tal y como lo conocemos hoy fue Leo Fender, que en el año 1951 sacó su Fender Precision Bass. Después del bajo Precision vinieron otros modelos como el Jazz Bass, que junto al Precision hicieron la serie estándar de Fender, el clásico Mustang Bass o los grandes bajos Dimension o Sound con sus múltiples variaciones. Y bueno, y así hasta nuestros días, que los bajos pues bueno, pues se han convertido en un elemento indispensable en los grupos. ¿Y cómo funciona un bajo? Como os he comentado, es un instrumento pensado con la estructura de la guitarra, tanto en su apariencia como en la construcción. De hecho, otro nombre por el que se le conoce al bajo es guitarra baja, aunque el bajo tiene un cuerpo de mayores dimensiones y un mástil de mayor longitud y escala que el de la guitarra, excepto este modelo, como el que tengo yo, que es un bajo de escala corta, ideal para los que, como aquí un servidor, tenemos las manos pequeñas y rechonchas. Normalmente el bajo tiene 4 cuerdas, aunque hay modelos con 5 cuerdas o incluso con 6 cuerdas que están afinadas igual que las cuerdas del contrabajo: mi, la, re y sol. Que bueno, afinación que en realidad es la misma que la de las 4 cuerdas graves de la guitarra.
solo que una octava más baja. Por ello muchos guitarristas son capaces de tocar el bajo, ya que las notas son las mismas, están en el mismo sitio, aunque la técnica de tocar es bastante diferente. Otro aspecto que lo diferencia del contrabajo es, como os he dicho antes, la existencia, al igual que en la guitarra, de trastes que facilitan la afinación. Bueno, desde la aceptación del bajo eléctrico como instrumento esencial en la música popular han ido surgiendo grandes intérpretes que han destacado tanto por haber hecho avanzar la técnica del instrumento como por su dominio técnico y bueno, y por supuesto, muchos de ellos han contribuido a crear discos realmente magníficos con una presencia destacada del sonido del bajo. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de algunos grandes bajistas y 10 discos recomendados en los que el bajo tiene un papel destacado. Y para darle más variedad y amplitud de miras al asunto, no voy a ser yo solo el que os dé recomendaciones. Hoy colaboran conmigo en el programa 3 profesionales, 3 grandes bajistas a los que he pedido que nos digan algunos de sus intérpretes de bajo favoritos y que nos recomienden algún disco. Voy a intercalar mis recomendaciones con las de ellos. Vamos allá. Un bajista que es esencial en la historia del instrumento es sin duda el estadounidense Jaco Pastorius. Su extraordinaria y particular técnica, con un dominio absoluto del instrumento, abrió nuevos caminos y posibilidades en el bajo eléctrico que crearon una escuela cuya influencia ha sido evidente, bueno, sigue siendo evidente. La mayoría de los discos que hay de Pastorius yo creo que son obras de referencia para entender y para disfrutar del bajo eléctrico, desde sus trabajos en solitario, pasando por sus colaboraciones pues, con Johnny Mitchell o con Pat Metheny o con Herbie Hancock, pero sin duda una de sus etapas más interesantes es la de su participación en el grupo de jazz fusion Weather Report. De su etapa con Weather Report podría recomendaros varios trabajos, como por ejemplo el impresionante Heavy Weather, pero voy a recomendaros este Black Market, publicado en 1976. Este es el primer disco en el que participa Pastorius. En concreto lo hace en 2 temas, en Cannonball y en un tema compuesto por él que es Barbary Coast. En el resto de temas, y por eso también os recomiendo este disco, participa otro enorme bajista que es Alphonso Johnson. Este es un disco espectacular, tanto por su original combinación de jazz y música africana, como por la belleza de sus melodías y la conjunción de los músicos, entre los que por supuesto el bajo eléctrico tiene un papel destacado. Hola Alberto, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Hoy estoy aquí para hablar de 2 grandes bajistas, o por lo menos así los considero yo, que me han influenciado pues muchísimo a la hora de tocar en mi banda Meva Split. El primero de ellos es muy conocido por todos, es Paul McCartney. Paul McCartney pues bueno, es conocido por ser uno de los principales compositores de los Beatles, pero también por ser un gran bajista. Para mí uno de los discos que mejor ejemplifica esa forma de tocar es el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, donde de alguna forma pues, destaca especialmente en temas como A Day in the Life o Being for the Benefit of Mr. Kite. Hay que dejar claro que el sonido que saca en este disco está realmente determinado por su instrumento, que no era en esa época, en el año 67, el Hofner Bass, sino el bajo Rickenbacker. Este bajo lo que le daba era muchísimo más punch a los temas y le daba muchísimo más empaque, muchísimo más entidad a la forma de tocar. Una forma de tocar también determinada por no estar pulsadas las cuerdas con los dedos, sino con púa. Otra de las características que tiene Paul McCartney y que ha influenciado a muchísima gente es la forma de tocar haciendo melodías o contrapunto a la melodía principal. Para mí, precisamente por eso, es uno de los bajistas que pues, más estima le tengo, ¿no? Por esa razón. Y el segundo bajista está, pues bueno, totalmente opuesto en cuanto a estilo, y es el bajista de Soft Machine, Hugh Hopper.
Hugh Hopper tocaba con un Fender Jazz Bass, pero muchas de las ocasiones tocaba con un pedal fuzz. Esto lo que hacía era darle al bajo una, una pegada, un empuje tremendamente fuerte, ¿vale? Estamos hablando de un bajo que casi por primera vez estaba pues bueno, mediatizado a la hora de tocar por una distorsión, ¿vale? Y una distorsión no tocada con una púa, sino con los dedos en este caso. Para mí, sin ninguna duda, el disco que ejemplifica mejor esa forma de tocar y esa impronta que dejó Hugh Hopper es el disco Third de Soft Machine. Ya digo, para mí estos son dos grandísimos bajistas y que me han influenciado muchísimo a la hora de tocar. Otro bajista que me gusta mucho es Greg Lake. Lake fue un músico influyente tanto en su paso por King Crimson como especialmente en el trío Emerson, Lake and Palmer. Greg Lake tiene un estilo, podríamos decir, que es muy guitarrístico. De hecho, su primer instrumento fue la guitarra y empezó a tocar el bajo porque los puestos de guitarrista ya estaban ocupados en King Crimson. Su forma de tocar el bajo es muy melódica y a la vez muy percusiva. Es un sonido muy particular que hace que el bajo destaque mucho. El disco que os quiero recomendar de Greg Lake es este impresionante Tarkus, el segundo trabajo de Emerson, Lake and Palmer. Una extensa suite en 7 partes que pasa de momentos de tensión absoluta a lirismo arrebatador y en el que la presencia del bajo de Greg Lake tiene un papel bien destacado. Ya solo los primeros minutos del primer tema son una absoluta locura, una obra maestra del rock progresivo. Hola, buenas tardes amigos de Diversión con Vinilo. Estamos aquí, en primer lugar agradecer a Alberto que me haya llamado para colaborar en este vídeo. Y nada, venimos a hablar de bajos y de bajistas y de discos, como siempre. Bueno, pues en primer lugar quiero recomendar a Nathan East, un bajista estupendo, un bajista que siempre me ha marcado desde que lo vi en la Expo 92 en Leyendas de la Guitarra. Y uno de los discos que más me gusta de él, por su ritmo, por su manera de entender la armonía y de todo un poco en general, ¿no? Como canta, como acompaña, es este Unplugged de Clapton, donde es un Nathan East íntegro, total, ¿no? Me encanta este disco y recomiendo que todos los bajistas y que toda la gente que le guste el bajo, pues lo escuchen. Y otro de los bajistas que más me han influenciado, por lo menos a mí, es James Jamerson, uno de los bajistas de la Motown, que ha grabado con casi todos los artistas de la Motown, casi todos, ¿no? Es un bajista que tiene una manera de tocar el bajo rítmicamente brutal y después una manera de ejecutar y una manera sobre todo de la armonía, cómo usa la armonía en base a la voz del artista. Y uno de los discos que más me gusta donde él participa es este What's Going On de Marvin Gaye. Yo de inglés estoy fatal, pero bueno. Marvin Gaye, What's Going On, escúchenlo y se quedarán, vamos, lo habréis escuchado todo el mundo, pero para mí las líneas debajo de aquí son lo que más me ha influenciado en mi historia, ¿no? Con el bajo. Y nada, espero que os guste también el vídeo de mi hijo, que está asombrado, es que tenía él que salir también. Otro de mis bajistas favoritos es el señor Gordon Matthew Thomas Summer, que todos conocemos por su nombre artístico, Sting. Un bajista muy respetado que también ha creado escuela por su particular estilo que mezcla el reggae con el punk, el jazz y con la música clásica. Un estilo que rehúye de las florituras y las ornamentaciones, pero que busca causar el máximo efecto con las mínimas notas posibles. Las mejores líneas de bajo de Sting están sobre todo en su etapa con The Police. Algunas de sus composiciones para este instrumento yo creo que son absolutamente de referencia.
Una buena muestra de ello es el disco que os recomiendo, que es este Outlandus d'Amour, el primer disco de Police. Un trabajo muy bueno en el que destaca esa mezcla tan original entre punk y reggae. Este disco tiene la canción que más me gusta del grupo, que es Roxanne, y que también tiene un toque de bajo magnífico. Y bueno, y hay otras estupendas canciones con líneas de bajo geniales como son So Lonely, Hole in My Life, Peanuts, Can't Stand Losing You o Masoko Tanga. Hola, melómanos. Primero de todo, agradecer a Alberto por dejarme venir aquí a contaros un poco mis influencias, ¿no? Las cuales yo creo que una sobre todo, la mayoría adivinaréis, que por supuesto es Flea de los Red Hot Chili Peppers. Ese bajista carismático, frenético, que se vuelve loco en el escenario, ¿no? Y con ese slap tan rápido. Nunca ha sido un... Es verdad que nunca ha sido un bajista súper técnico, pero sí que tiene mucho carisma y para mí su sonido y su aportación a la banda ha sido algo muy influyente en mi vida. Como segunda influencia, yo creo que me termino quedando por Tim Comerford, bajista de Rage Against the Machine. Su groove, su aportación a la banda, el peso que tiene sobre sus hombros en un directo de Rage Against the Machine o en cualquiera de sus discos, ¿no? Ese sonido a dedo pero distorsionado normalmente, me parece brutal, me parece increíble. Bueno, pues en cuanto a mis recomendaciones de discos en los que poder fijarse en las líneas de bajo, uno de los discos, por supuesto, tenía que ser de los Red Hot, uno de ellos tenía que caer. Me ha costado bastante, porque me gusta mucho su discografía completa, pero al final me he decantado por el disco que creo que la gente menos suele recomendar, dado que es el disco más pop de la etapa de Frusciante, pero yo me quedo con él. El Bad Away, que por cierto me he comprado 3 veces, 2 veces en CD y una en vinilo. Me flipa, o sea, es un disco que las líneas de bajo, aunque como he dicho el estilo del disco en general es bastante poppy, la aportación del bajo a la hora de sustentar los temas me flipa, o sea, me flipa. Son líneas de bajo en su mayoría bastante simples, aunque esté Can't Stop, aunque esté Bad Away. Por lo general son líneas bastante simples, pero como os digo, lo que aportan a la canción y lo que le aportan a las líneas de guitarra de Frusciante, me parece un discazo increíble. Como segunda recomendación de disco, me voy a quedar con el Harp, el directo de la banda británica Muse, el cual fue con el que yo descubrí la banda. Una amiga mía del instituto me lo dejó, lo tenía en físico y me lo prestó, y me voló la cabeza todo, claro. Matt Bellamy es increíble, tanto a la voz como a la guitarra como a los pianos, pero las líneas de Chris me explotó la cabeza, ese sonido de bajo entre orgánico pero sintetizado, entre neoclásico pero con ese fuzz pastoso que utiliza él muchas veces, me voló la cabeza. Y líneas de bajo como la de Newborn, Hysteria o Time is Running Out, son líneas de bajo que la primera vez que lo escuchas, si no los conoces, te explota la cabeza. Bueno, y vamos a terminar esta lista incompleta de grandes bajistas con alguien de fuera del ámbito anglosajón. Y me vengo aquí a España para recomendaros a Carles Benavent, uno de los bajistas más reconocidos tanto dentro de España como internacionalmente. Un músico que ha tocado con gente como Miles Davis, como Chick Corea o con Paco de Lucía, bueno, o con Camarón, por ejemplo, en este disco, en Calle Real. O sea, que es un bajista que todo ese bagaje que tiene hace que su sonido tenga un color muy particular en el que se integra el rock, el jazz y el flamenco. De Carles Benavent, lo que os quiero recomendar es el primer disco del grupo Música Urbana, una banda formada por Joan Albert Amargós, que se trajo a músicos de otras bandas de la escena folk, rock y progresiva de Barcelona, como por ejemplo The Máquina, en la que militaba precisamente Carles Benavent. Y bueno, este disco, su disco debut, contiene temas muy interesantes
y muy bien instrumentados en un estilo de jazz rock con toques así folk mediterráneos que la verdad es que están muy bien. Bueno, y hasta aquí este pequeño repaso que hemos dado a este instrumento olvidado, que es el bajo eléctrico, un instrumento muy interesante y que espero que lo oigáis no solamente como ese ruido de fondo que a veces parece que es, sino como la importancia que tiene el bajo eléctrico en los conjuntos pues, de rock, de jazz y bueno, en la música en general. Bueno, y lo hemos ilustrado con 10 bajistas importantes y con 10 discos que yo creo que también son muy interesantes para descubrir el bajo eléctrico y que además son magníficos discos. Quiero agradecer la aportación de estos 3 grandes bajistas, estos 3 profesionales que son Nani, que son Daniel y Alberto, que han participado en recomendarnos algunos de sus bajistas favoritos y algunos de sus discos preferidos de este instrumento. Y bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado y bueno, como siempre, si tenéis discos o bajistas que queráis comentar, que os parecen interesantes, que os parecen importantes y que no hemos mencionado, pues por supuesto ponedlo en los comentarios, que eso siempre pues a mí me gusta mucho porque nos permite descubrir más música y abrir miras. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, pues dadle al like. No os olvidéis de suscribiros al canal si es la primera vez que pasáis por aquí, activar la campanita para que os lleguen todos los avisos. Bueno, y como siempre os digo, disfrutad de la música, disfrutad de el bajo eléctrico y disfrutad de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa.